empiezo por mandar un saludo con mucho cariño a mi amiga Silvia Martínez, que me hizo favor de invitarme a estar aquí con ustedes por este medio, y también a través de este medio les mando un saludo muy afectuoso desde México. Me da mucho orgullo poder formar parte de esta función, de este debate, de esta conversación que hoy van a tener ustedes acá en el Instituto Cervantes de Japón, y poderles mandar mis comentarios, mis opiniones, mis invitaciones a reflexionar desde acá, desde México. Como les habrán comentado, yo soy terapeuta familiar y me he dedicado por muchos años al tema de la violencia familiar. Y desde este lugar es de donde quiero hacerles algunos comentarios y, como decía, algunas invitaciones a reflexionar. Empiezo por decir que esta película hecha por una mexicana, por Lucía Gajá, que me parece muy afortunado que la hayan podido conseguir y la autorización de ella para presentarla con ustedes. Es una película que la cineasta se lleva muchos años en hacer y creo que se aprecia, bueno, dura menos de 90 minutos, pero son muchos años, muchos lugares que la cineasta visitó, y me parece a mí increíble que lo primero que sucede con esta película es que nos permite mirar que la violencia doméstica es una problemática que trasciende las fronteras. Si bien tiene sus particularidades en cada cultura, lo que es muy interesante es cómo hay pautas que se repiten en cada cultura para mostrarnos un problema más grande, que es una cultura patriarcal. ¿Qué significa eso de la cultura patriarcal? Esa cultura que nos enseñó que los hombres tenían más poder y que eran más importantes que las mujeres, y que los hombres podían poseer y eran dueños de las mujeres. Esto, dicho así, parece que suena a la cultura medieval o a principios del siglo pasado o de hace muchos siglos, pero saben ustedes que no. Y la película lo refleja. En el día de hoy hay un montón de mujeres que están viviendo violencia en diferentes grados por parte de sus parejas. Y por eso es un fenómeno mucho más universal, y al mismo tiempo lo que hace esta película es que nos mete en la intimidad de estas mujeres, y nosotros podemos llegar a sentirnos en los zapatos de cómo fue el proceso de vivir estas situaciones de violencia. Pero la alerta máxima es que no son esas mujeres, que no es nuestra vecina de al lado, es nuestra prima, es nuestra hermana, y que claro, deseamos que no sean nuestras hijas y nuestros hijos los que vivan estas situaciones de violencia. Y por eso la invitación no es solamente a conmocionarnos con la película, sino a ir un poquito más allá y cómo poder hacer ciertas acciones para seguir previniendo la violencia familiar, que es una violencia que está conectada con todas las otras violencias sociales que vivimos. Ustedes habrán visto muchas de las cosas que dicen estas mujeres que hablan sobre los hombres. Decía la mujer de Finlandia, en esta cultura los hombres no hablan. Bueno, en muchas culturas los hombres han sido educados para hablar menos, y los hombres que no hablan y que no expresan sus sentimientos, pues entonces actúan, y a veces se alcoholizan, y a veces se enojan, y a veces agreden a las mujeres. Entonces, una de las cosas importantes que creo que podemos empezar a pensar es cómo los hombres también necesitan ser enseñados en la sensibilidad de hablar, de permitirles hablar y expresar sus emociones, su enojo, su tristeza, y que no terminen solamente expresándola a través del enojo, de la furia y luego de la agresión hacia las mujeres. Esta es una cosa primera que quería compartir con ustedes. Otra idea que creo que queda clara en la película: los hogares deberían ser los lugares más seguros en los que tendríamos que estar las mujeres y los hombres y los niños. Y en esta película se muestra cómo los hogares son lugares de terror,
de violencia, de destrucción. Son los lugares menos seguros para estas mujeres. Entonces, ¿cómo se va formando? Y ahí lo muestran los testimonios, cómo se va gestando la violencia hacia la pareja. Pues empieza, como en todos los casos, en un enamoramiento y en una idea que nos han vendido sobre el amor romántico, de que el amor nos salva, de que el amor nos santifica, de que una vez que consigamos una pareja y tengamos un matrimonio, todo el resto es felicidad. Pues claramente no es solamente como que les fue mal a estas mujeres, sino que parte de la idea que está gestada en la misma idea del matrimonio y de ciertos arreglos de pareja, en el caso de estas mujeres, es que esos hombres empezaron a ejercer el poder y a mostrarse con mayor poder que las mujeres. Y todo el discurso, ustedes lo pueden oír, es que terminan siendo su propiedad. Y esto es una cosa que desde luego atenta a los derechos humanos más elementales, que está escrito en los tratados universales. Pero lo más importante es cómo van a llegar estas leyes a estos hogares. Pues también tiene que llegar por nuestra sensibilización y nuestra reflexión de cómo debemos decir que hay cosas que no se valen. El poder y la dominación empiezan en esos lugares íntimos, por eso se llama batallas íntimas. Cuando esas mujeres empiezan a sentir que de veras son propiedad, que tienen que pedir permisos, que el hombre me deja o no me deja. Esa palabra de me deja o no me deja son las que tendríamos que empezar a cambiar. O sea, ¿por qué alguien va a tener el permiso o el derecho de darle o no permiso a una mujer, por ejemplo, de salir? Y claro, si un hombre se siente con el derecho de tener permiso, pues entonces también va avanzando la violencia hasta que se siente con el derecho de evitar cualquier acción de la mujer por medio de la fuerza. Esto creo que queda muy, muy bien ilustrado en estas historias. Entonces, también, insisto, tendríamos que empezar por cuestionar esas ideas de amor romántico, donde el matrimonio por sí mismo nos trae felicidad. Si el matrimonio no está basado en ideas de respeto, de igualdad, de confianza mutua, de derechos humanos, si no está basado en esas ideas, entonces es muy probable que un matrimonio basado en la diferencia de poder y en la posesión de uno sobre otro, en la fuerza de uno sobre otro, se convierta más bien en un infierno que en un mundo de felicidad. Dice la mujer de Estados Unidos, el amor para mí era dolor. Esto es, y ustedes lo ven y eso queda muy claro ahí. Ella cuenta cómo su infancia fue una infancia de una violencia terrible y claro, se encuentra luego un hombre que la trata mejor que la familia de donde venía. Y eso a ella le parece que entonces encontró un buen amor. Y luego resulta que es un hombre que la domina y que la violenta y que ella está al punto de suicidio a causa de esa relación. Pero eso es esa pequeña cosa, esa pequeña frase del amor para mí era dolor, es sumamente importante porque es una niña que siendo niña aprendió que ese lugar donde la cuidaban, en su hogar, ahí donde tenía que tener cuidado, la maltrataban. Y entonces se confundió y el afecto, el amor, estaba fundido con el menosprecio y con el maltrato. ¿Cómo van unas niñas que aprendieron de esa manera los afectos? ¿Cómo van a emparejarse con buenas parejas? ¿Cómo van a buscar o cómo van a tener buenas parejas? En cuanto encuentran a un hombre que las trata un poco mejor de que como las trataban terriblemente en su casa, pues sienten que viven en el paraíso y se relacionan, se involucran en relaciones terribles. Entonces, por eso no nos sorprendamos si nuestras hijas ¿por qué se involucran con hombres violentos?
Bueno, pues porque probablemente esas niñas vivieron violencias más terribles en su casa. Por eso sigue siendo tan importante seguir trabajando para que no haya violencia en los hogares, porque está determinando a las futuras generaciones. Quisiera hablarles sobre una palabra que nosotros llamamos mistificación, porque viene muy al caso para entender algunas cosas que pasan en esta película, en estas relaciones, y que mucha gente a veces cuando conocemos casos de si a esta mujer la golpea o la maltrata a su marido, a veces la gente de afuera dice, es que le gusta, es que así está acostumbrada, pues no se quiere salir, pues yo ya le dije que se saliera. Hay procesos donde cuando las mujeres están dentro de esas relaciones, justamente tienen procesos muy complejos, pero quería hablar sobre la mistificación porque lo que le ocurre a la gente que está dentro es que es víctima de tal violencia psicológica, de una tortura psicológica, que termina creyendo que lo que le ocurre se lo merece. Dice la mujer que aparece en México, dice, yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Claro, porque la guerra psicológica que hace un violentador es que yo te pego porque te lo mereces. Si tú te portaras de otra manera, pues no te lo merecerías. Esta es una mistificación, significa hay una confusión sobre la realidad, hay una distorsión de la realidad que le hace creer a una persona que la violencia se la merece. Y nadie en este mundo se merece la violencia. Es el discurso de los violentadores que han hecho para que las víctimas, encima de que son víctimas, se crean que la provocan. El principio que nosotros manejamos, quienes trabajamos con violencia, es que la violencia es 100% responsabilidad de quien la ejerce. Y que las mujeres lo que necesitan hacer cuando se trata, estoy hablando de parejas heterosexuales, pero esto se extiende a cualquier relación de violencia, hablo en general en mujeres y esta película trata de relaciones heterosexuales, pero en este caso las mujeres, nadie se merece la violencia, pero esta mistificación, esta distorsión de la realidad las hace creer que si se portan bien, entonces van a hacer que no haya violencia. La violencia, insisto, es 100% responsabilidad de quien la ejerce y no vale el enojo o la provocación. Cuando una persona se siente enojada, y esto es lo que trabajamos en terapia, tiene un montón de maneras de hacer cosas diferentes con su enojo, pero nunca tiene derecho de lastimar a la otra persona, ¿no? Quería yo como aclararlo porque varias de las mujeres de estos testimonios hablan de que llegan a una tal desesperación y a unas ganas de suicidarse justamente porque viven situaciones límites en las que sienten que son atrapadas y que no va a haber ningún escape de su torturador. ¿Qué se necesita para salir de una relación violenta? Y eso me parece súper valioso de esta película, porque si bien nos mete íntimamente al infierno que viven estas mujeres y a su desesperación al grado de quererse suicidar, también nos llevan a cómo salió cada una de estas mujeres, y eso es un mensaje súper esperanzador de esta película, porque nos cuentan procesos personales que hicieron y que nos transmiten la esperanza de que se puede salir de los procesos de violencia por más desesperados, desesperantes y desesperanzadores que a veces parezcan. Entonces, hay varias pautas ahí parecidas, pero lo primero que hicieron todas estas mujeres es hablar, conectarse con alguien más que les dijera, eso no se vale, te podemos ayudar. Y lo hicieron con mucho terror porque justamente los violentadores les dicen que son unas basuras y que no merecen que nadie ni les hable ni nunca van a ser rescatadas de eso. Y estas mujeres se atrevieron a hablar. A mí me conmueve mucho, bueno, todas las historias, pero
la mujer mexicana, todo el proceso que nos narra de cómo fue planeando su salida y cómo aparece, y es la primera escena de esa película, aparece denunciando a su violentador, después de haber hecho un proceso de terapia, de amigas, de conectarse con su familia, de pedir ayuda y de estar en un riesgo, todas en riesgo de muerte, porque de eso se trata el grado de violencia de estas batallas íntimas. Entonces, bueno, el conectarse con el afuera, y por eso vuelvo a insistir, todos nosotros somos el afuera de esas mujeres. O sea, esas mujeres necesitan saber que pueden conectarse con alguien de nosotros para decirle, eso no se vale, y hay leyes que te protegen, y hay acompañamientos emocionales que se pueden hacer, y hay acompañamientos de las personas que te quieren, que te pueden hacer para ayudarte. Entonces nosotros somos el afuera de todas esas mujeres, y eso es parte de lo que me gustaría que nos lleváramos para reflexionar. Y bueno, muy importante pues esto de romper en los ciclos que se repiten de generación en generación. Si se repite el ciclo en la generación que nos corresponde, pues es justo muy probable que nuestros hijos, que nuestras hijas no tengan que vivir esas violencias. Aquí estamos hablando de casos graves, muy graves, pero las dinámicas aplican a todas las dinámicas de violencia, aunque sean más sutiles o no haya violencia física. Las dinámicas son iguales, y esto es una cosa que debemos, es decir, no nos vayamos solo pensando que bueno, pues esos casi estaban a punto de la muerte, sino que la dinámica pertenece a todas las violencias. Solamente quiero terminar mi comentario también diciendo que las violencias también les llegan fuertemente a los testigos, los niños y las niñas que viven la violencia de sus padres, aunque a veces digan a ellos no los tocamos, son fuertemente afectados porque los testigos, las testigas de la violencia, cualquiera que sea esta, en la familia o en cualquier otro lado, también son afectados por la violencia. Bueno, termino aquí mi comentario. Quiero solamente agradecer acá a mi compañera Viviana Pineda del Laboratorio Nacional Diversidades, que me está haciendo el favor de grabar muy profesionalmente este testimonio, este comentario para ustedes. También les comento que estábamos grabando en este laboratorio que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas acá en la UNAM. Y desde acá mis compañeras y yo pues les mandamos un saludo muy afectuoso y la alegría de poder compartir este comentario con ustedes. Un abrazo, gracias.